La próxima elección nacional del 2014, la ciudadanía uruguaya va a determinar si se baja de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal. La Corte Electoral notificó la validez de las 350.000 firmas en apoyo a la iniciativa. La recolección de firmas fue impulsada por la mayoría del Partido Colorado y un sector del Partido Nacional. Además de votar para definir si se reduce la edad en que los jóvenes puedan ser juzgados como adultos por crímenes graves, en el plebiscito también habrá otras consultas. La primera es que la justicia mantenga los antecedentes penales de los menores y también se impulsa que el Instituto de Rehabilitación quede fuera de la órbita del INAU. En ese marco, la Universidad de la República creó un espacio de reflexión y debate sobre la responsabilidad en la infracción adolescente. Y ya decimos buenos días y le damos la bienvenida al sociólogo Luis Eduardo Moraz. Bienvenido, un gusto recibirlo. A la experta en políticas sociales, trabajadora social, Sandra Leopold, bienvenida también, un gusto recibirla. Es así, hay una preocupación desde la academia y que también para hacer Nobleza Obliga lo refleja un libro que edita Trilce, Los sentidos del castigo. Reflexionar sobre esto, este debate uruguayo sobre los adolescentes y en particular sobre la minoridad infractora, así se llama, Moraz. Es así, hay una preocupación. Sin duda hay una fuerte preocupación y un gran compromiso de la Universidad de la República en aportar diagnósticos, contribuir a un debate informado sobre una problemática que sin duda concita el interés de toda la ciudadanía. En ese sentido, el trabajo que elaboramos un equipo de expertos de la Universidad de la República recoge aportes históricos, psicológicos, pedagógicos, jurídicos y sociológicos en diversas áreas que permiten tratar de darle un contexto, tratar de situar la problemática de la infracción adolescente de manera tal de no caer en los reduccionismos muy habituales que ocurren cuando se trata de este problema. Reduccionismos que a su vez alimentan respuestas urgentes. Es muy entendible lo que la sociedad uruguaya exige a los poderes públicos de tomar decisiones firmes e inmediatas que obtengan un resultado de un día para el otro. Cuando uno aborda el tema con mayor profundidad, lo hace desde un ámbito que está por fuera de la política, que trata de tener una mirada más comprensiva, se da cuenta de las complejidades que tiene esta problemática y que esta problemática no puede ser resuelta exclusivamente con el incremento de la represividad. Algo que es absolutamente claro, desde el 1 de marzo de 1990 se envían al Parlamento leyes de urgente consideración que han transitado siempre el mismo camino: incremento de penas, exigencias de mayor dureza por parte de la justicia, con un sistema carcelario de adultos y adolescentes que está en el límite prácticamente de las posibilidades que nos permitan augurar que un chico que entra a ese sistema carcelario sale en mejores condiciones de las que entró. O sea, se da esa perversidad, un sistema carcelario que insume ingentes costos, que estableció sus límites en un momento de auge económico y que en la perspectiva de una eventual reducción de los recursos públicos pueda llegar a provocar sin duda una situación catastrófica. No estamos en condiciones hoy de proveer recursos humanos calificados al ritmo que crece la demanda del sistema carcelario. ¿Qué hacer con esto último que decía Moraz, ¿no? Es decir, no hay capacidad para responder a la cantidad de población que hoy requeriría atención. Hablemos de los adolescentes que cometen infracciones, que cometen delitos, y también de los adultos, pero nos concentramos en los adolescentes. Quizás una primera consideración, digamos, también en el marco un poco de la producción esta que de alguna manera nosotros desarrollamos en el contexto de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad, tiene que ver, primero que nada, con la necesidad de recuperar, o por lo menos de aportar a un diálogo que nos parece imprescindible entre todos los actores que componen el sistema penal juvenil y que históricamente no se ha caracterizado, en todo caso, por un diálogo muy afable, ¿no?
hay una vieja representación que en algún momento utilizaba Carlos Uriarte, ¿no? Es decir, bueno, cada vez que el sistema entra como en estos cuadros de crisis, parecería ser que lo que se activa es una especie de flipper, ¿no? Donde en algún momento la bola va hacia la responsabilidad del Poder Judicial o hacia la de la policía o a la del segmento ejecutivo que ha tenido históricamente el Consejo del Niño, ni LAME, ni NAO, o hasta el mismo Poder Legislativo, digamos, ¿no? Pero hemos tenido... Y también en esto, sumo en todo caso a la academia, hemos tenido dificultades para poder dialogar, para poder pensar una situación que además se presenta cíclicamente como crítica, ¿no? Se presenta cíclicamente en clave de crisis, en todo caso, ¿no? Porque su propia infraestructura, como decía ahora Luis Eduardo, no resiste el número de internos que alberga, porque no ha podido resolver con éxito, en todo caso, esta tensión entre lo custodial y lo socioeducativo. Ahora Luis decía una cuestión en la que yo me quedé particularmente pensando, ¿no? Y esto de que muchas veces, y esto es entendible seguramente para la ciudadanía en general, uno requiere con aquellas cuestiones que le apremian como respuestas rápidas, ¿no? Como la necesidad de tener soluciones rápidas. Creo que no deberíamos olvidar que estamos hablando, en todo caso, del segmento de infancia y de adolescencia. Creo que no deberíamos olvidar que estamos hablando de niños y adolescentes y que si algo requiere, en todo caso, el poner en juego la responsabilidad de la sociedad y de las instituciones para con estos niños y adolescentes, es de tiempo, ¿no? No hay posibilidades de soluciones rápidas y a corto plazo. Rápidas y a corto plazo, ¿no? Moraz, seguramente la gente dice, bueno, pero ¿y qué hacer con estos adolescentes que cometen delitos? Y uno tiene que pensar que hay como diferentes tipos de delitos. No es lo mismo un joven que roba una campera que un joven que comete un delito grave o de mayor magnitud. Ahora, el sistema, ¿los trata a los dos iguales? Bueno, una de las deficiencias justamente del sistema es que la masificación impide tratamientos más personalizados. Las demandas de la opinión pública, muy entendibles, exigen la privación de libertad. Hay determinados tipos de delitos, como tú decías, el robo de una campera, que uno podría pensar que no amerita la privación de libertad, pero el primer mecanismo de la sociedad uruguaya es exigir la privación de libertad con una fuerte presión hacia el sistema político, hacia los operadores judiciales, que en definitiva terminan haciéndose eco de esa demanda pública y los termina privando de libertad. En ese sentido, las posibilidades de brindar un tratamiento técnico especializado, diferencial y progresivo a las distintas problemáticas que enfrentan, que muchas veces son circunstanciales, porque una idea que impera en la opinión pública es que son delincuentes natos y que están nacidos y destinados a una vida delictiva. Y muchas veces el delito es un hiato, es un momento en el transcurso de la vida de un niño, de un adolescente, y que si se lo atiende bien, reversible. Se puede revertir. Exactamente. Entonces, ahí yo creo que tenemos un problema en esa, si se quiere, en esa reacción inmediata de exigir la privación de libertad como única solución. En Uruguay nadie ha explicado exactamente bien por qué. No aplicamos las medidas alternativas. Recién ahora con la ley de faltas se empieza a pensar un sistema de medidas alternativas, algo que funciona en todas partes del mundo, que es muchísimo más efectivo porque ha sido harto comprobado a través de distintas evaluaciones, que hay un paquete de medidas alternativas muy, muy aplicables cuando se trata de adolescentes, en esa etapa donde hay que poner un cuidado, sí, en la seguridad ciudadana, pero también procurar un objetivo socioeducativo. El juez de adolescentes, aplicando la normativa vigente, aplica una medida socioeducativa. Por lo tanto, tenemos que tener en vista la posibilidad de educarlo. Entremos a eso. ¿Qué son las medidas? Porque la gente dirá, bueno, ¿qué es eso de medidas alternativas? ¿Qué es eso de una atención socioeducativa? A ver, nuestro país, a partir del Código del 2004, ¿verdad?, identifica en todo caso o recupera para su legislación las orientaciones que la Convención en el año 89 había dispuesto.
En ese sentido están previstas dos líneas fundamentalmente de medidas, ¿no? Las medidas privativas de libertad, y eso tiene en todo caso toda una serie de procedimientos y de instrumentación mediante lo que es el mismo proceso penal que está pautado y demás, y que supone al día de hoy un máximo de privación de libertad de 5 años, digamos, ¿no? En condiciones de reclusión que supone la no circulación del individuo, digamos, ¿no? Y por otro lado tenemos esto a lo cual hacía ahora referencia Luis Eduardo, que tiene que ver con las medidas no privativas de libertad, ¿no? Que ciertamente todos, digamos, los datos que uno puede obtener hasta el momento indican que en todo caso nuestro país tiene un énfasis en el uso de la medida privativa de libertad por encima de las otras alternativas que existen, que suponen, digamos, desde el arresto domiciliario, el trabajo comunitario, la libertad asistida, la libertad vigilada. O sea, hay una serie de tipologías que, en todo caso, privilegian la permanencia del adolescente en su contexto familiar y comunitario, con una serie de apoyos y dispositivos de atención, digamos, y que evitan, en todo caso, algo que también desde la normativa y desde las orientaciones de la Convención supone que la privación de libertad debe ser el último recurso, precisamente porque de alguna manera las orientaciones que se han desarrollado en los últimos 20 o 30 años identifican en la privación de libertad aspectos más nocivos, ¿verdad?, que en todo caso propensos a un mejor desarrollo para los adolescentes, ¿no? O sea, hay en todo caso, desde el punto de vista doctrinario, ¿no?, la idea de que evitemos la privación de libertad y tratemos en todo caso de que los conflictos que se nos suceden en nuestra vida social podamos resolverlo extramuros y no colocando algunos sujetos intramuros, ¿no? Lo que no significa que siempre pueda resolverse por esos carriles, ¿no? Y de hecho, bueno, la privación de libertad está allí, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con la familia de estos adolescentes? Recientemente 3 mujeres, 3 madres fueron procesadas, condenadas por la justicia por su responsabilidad, por incumplir con la patria potestad, por su responsabilidad sobre hechos que cometieron sus hijos que en realidad ni siquiera eran adolescentes, se podrían calificar de preadolescentes, ¿no? Entre 11 y 13 años. Esa dinámica de resolver punitivamente los problemas sociales ahora se focalizó en la utilización del mecanismo de la pérdida de la patria potestad. Un mecanismo que históricamente estaba pensado para otra cosa. Estaba pensado para cuando los padres no cumplían los deberes inherentes a la manutención de sus hijos, al cuidado, a la protección. No cuando los hijos se convertían en un problema para terceros. O sea, no hay que perder de vista que el instrumento originalmente se pensó en esa dirección y no como un elemento de protección de la sociedad. Es un elemento de protección del niño y del adolescente y no de la sociedad por lo que hacen o dejan de hacer las madres. Yo creo que en todo caso hay que mirar las situaciones concretas en un contexto más amplio. Por eso decía un poco el aporte del libro iba en ese camino. Y hay que entender que hay un déficit de cuidados hacia la infancia y hacia los adolescentes. En general, las instituciones muestran un cierto nivel de declive, de agotamiento, de imposibilidades para adaptarse a los cambios civilizatorios actuales. En ese sentido, bueno, hay una serie de déficits de cuidados de los cuales en parte el propio Estado es responsable. Hay madres sobrecargadas, madres que han hecho cargo del hogar solas en el completo aislamiento. No debemos olvidar los datos del último censo, 450.000 hogares, del 1 millón y pico de hogares que hay en todo el país, tienen jefatura femenina del hogar. 120.000 mujeres viven solas con sus hijos. Entonces ahí hay un problema, si se quiere, de un arreglo familiar nuevo para el cual todavía el Estado no encuentra respuestas. Y nosotros generalmente lo catalogamos, tendemos a visualizarlo como hogares problemáticos que
aplicamos, si se quiere, todo el peso de la ley para tratar de reparar esa situación. En uno de los casos en los cuales se aplicó la pérdida de la patria potestad de una madre que tenía varios hijos a cargo, y yo no quiero saber cuál es la situación de esa madre que va presa por lo que no hace, por no hacerse cargo de lo que hace un hijo y deja a otros 3, 4 niños solos. Entonces, muchas veces, pensando que arreglamos un problema, agregamos otro. Y de esa manera, en los últimos 20 años, hemos circulado con soluciones que no solucionan. Si hay algo que está claro, yo creo, y que el libro de distintos ángulos, de distintas perspectivas, lo plantea, es la necesidad de la corresponsabilidad de la sociedad. Digo, estos problemas no son solamente de los adolescentes, sino que son propios de toda la sociedad. Si no hay una disposición de la sociedad para tratar de resolver, para tratar de comprometerse en los problemas de la infancia y de la adolescencia, yo creo que estamos teniendo un problema como sociedad. Los sentidos del castigo, el debate uruguayo sobre la responsabilidad en la infracción adolescente, que tiene a ustedes como parte de los articulistas que trabajan en este esfuerzo que hace la Universidad de la República y Trilce por poner el tema sobre la mesa. Gracias a ambos por haber venido esta mañana. Un gusto recibirlos. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.